Hola, ¿qué tal? Un saludo grande para cada uno de ustedes. Aquí les estamos hablando del ministerio del camión. Le está hablando su amigo y hermano Daniel. Así que todos sean pero muy bienvenidos. Si tú estás por primera vez visitando el canal, yo te invito a que te suscribas, chequea, examina el contenido que tenemos, que subimos en este canal, ya que el propósito es para predicar la palabra de Dios, que el mensaje de Dios, el mensaje verdadero que está aquí escrito en este libro santo, pueda llegar hasta todos los rincones de la tierra, que todos puedan conocer realmente quién es el Señor Jesucristo, quién es Dios y cuáles son sus promesas, qué anuncia y qué es lo que el Señor quiere que estemos anunciando también nosotros, o sea, el reino de Dios y su justicia. Así que todos sean muy bienvenidos. Hoy vamos a estudiar acerca de la vida y la muerte. Hasta como que da escalofrío, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos enseña la verdad, nos enseña cómo es realmente la muerte y también cómo es la vida. Así que te invito para que me acompañes a estudiar este tema tan crucial, tan importante. Y también en una oración que vamos a hacer hasta el trono de la gracia, para que Dios sea el que nos enseñe, Dios sea el que escudriñe nuestros corazones, sea el que nos lleve a la verdad bíblica acerca de estos temas que hay mucha gente que los anda enseñando, pero no los está enseñando con este libro. Por eso aquí en el canal del Ministerio del Camión lo que nos gusta es estudiar la palabra de Dios, abrir la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? No lo que digo yo, lo que dice algún teólogo, algún ministro, pastor o sacerdote, o quien quiera que sea, una persona que tiene muchísimos doctorados, títulos de esta tierra, sino lo que la palabra de Dios dice, lo que ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a orar. Nuestro Dios, en esta hora, que tú puedas venir a nuestro corazón, a nuestra mente, que nos enseñes tu palabra, tu mensaje acerca de la vida y la muerte, que lo podamos comprender y también aplicar en nuestra vida y enseñárselo a otros que no lo han comprendido, como lo dice tu palabra. Señor, que puedas llegar pues a nuestros corazones y nos ayudes a llegar también al arrepentimiento. Nos ayudes a conocerte a ti, a caer de rodillas a ti, que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, vamos a estudiar acerca de la vida y la muerte. Vamos a ir directamente al grano. Vamos a leer lo que dijo Job en el capítulo 14 y versículo 14. Esta es la pregunta que se hizo Job, que salió de los labios de Job, de la mente y el corazón de Job. Dice el versículo 14, el capítulo 14 de Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esta es la pregunta que se hizo Job. Y dice: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Es muy importante que nosotros podamos comprender que si nosotros morimos, iremos a vivir otra vez. O sea, que entendamos este tema tan crucial, tan importante, como ya lo dije antes, acerca de lo que es la muerte. Dios nos explica que la vida es la asociación de dos elementos. Y vamos a ver que la palabra de Dios nos conteste, que nos hable de esos dos elementos. Libro de Génesis, capítulo 2. Libro de Génesis, primer libro de la Biblia. Libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 7. Dice el verso 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Muchos todavía andan preocupados, todavía enseñando y creyendo acerca de la evolución. Aquí no cabe, aquí no hay lugar para la evolución, aquí hay lugar
pero para el Creador de los cielos, de la tierra y del ser humano, Dios nuestro Creador. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Quién formó al hombre? Jehová Dios el Señor. Y sopló en su nariz aliento de vida. Aquí están los dos elementos, el polvo y el aliento de vida. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió después de que Dios juntó esos dos elementos? Al polvo le dio el aliento de vida, o sea, el espíritu de vida. Dice, esto sucedió y fue el hombre un ser viviente. Dios es nuestro creador. Dios es nuestro hacedor. La muerte es el proceso inverso. El polvo vuelve a la tierra y el aliento de vida o principio vital impartido por Dios regresa a Dios. Vamos a ir al libro de Eclesiastés capítulo 12. Libro de Eclesiastés, por favor, capítulo 12. Está después del libro de Proverbios. Eclesiastés capítulo 12. Así que no te pases Eclesiastés. Si andas en Cantares, quiere decir que ya te pasaste el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12 y vamos a leer el versículo 7. Dice, yo creo que es necesario que leamos desde el versículo 6 para entender y saber cuál es el contexto. ¿Será del 6? Yo creo que sí, del 6. Vamos a leer nomás del 6, porque si no así van a ser varios versículos. Versículo 6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda se rota sobre el pozo y el polvo vuelva a la tierra como era, hablando de la creación del hombre, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Qué sucede aquí? Que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu, el aliento de vida, el don de la vida de Dios, vuelve a Dios que lo dio, y el polvo, dice, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí vemos estos dos elementos, el polvo y el aliento o espíritu de vida. La causa real de la muerte es el pecado. ¿Cuál es la causa real de la muerte? ¿Por qué morimos? Por el pecado. Nosotros como seres humanos hemos caído en pecado aquí en esta tierra. Aquí en esta tierra reina el pecado, así que algún día vamos a morir, de una forma u otra. Veamos pues la causa real de la muerte, que es el pecado. Te invito a ir al libro de Romanos capítulo 6 y versículo 23. Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Recuerda que estás aquí en el ministerio del camión. Romanos 6 y el verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna solo por medio de nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, creyendo en el Señor Jesucristo, que es el único que nos puede dar vida. Porque la paga del pecado, dice, es muerte. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Mas, aquí está la esperanza para ti y para mí, para el que cree en el Señor Jesucristo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado y glorificado sea el nombre y la persona de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. El pecado pasó a todos los hombres y por eso todos tenemos que morir. ¿Qué pasó? El pecado
pasó a todos los hombres, y por esa razón nos enfermamos y tenemos también que morir. Romanos, aquí mismo en el libro de Romanos, regresemos acá para atrás al capítulo 5 para leer el versículo 12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Por quién entró el pecado? Por un hombre, por esa persona que se llama Adán. Por tanto, como el pecado entró por Adán, dice, por un hombre, y por el pecado, dice, la muerte. Y por haber pecado entró la muerte, morimos. Así la muerte pasó a todos los hombres. Todos estamos dirigidos completamente para morir. Por eso nos envejecemos también, nos cansamos, nos da sueño, por la muerte, por el pecado. Dice, por cuanto todos pecaron. Pero gracias al Señor Jesucristo, que tenemos derecho a la vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios te bendiga. Y esto fue el tema de la vida y la muerte. Recuerda que hay esperanza para si morimos, un día podemos resucitar. Nos puede resucitar el Señor Jesucristo por nuestra fe puesta en Él, como nuestro divino Salvador, el que tiene las llaves de la muerte, de la vida. Así que la honra y la gloria sea siempre para Él. Cuídate mucho y gracias por haber escuchado este mensaje. Y no te olvides de suscribirte si no lo has hecho, y también de compartir este mensaje para que otros también puedan ser bendecidos así como lo estás haciendo tú y como lo estoy haciendo yo. Que Dios te bendiga. Adiós.